Había un letrero oxidado en un deshuesadero de Guadalajara, con una sola palabra pintada a mano: Nova. Nadie necesitaba explicar de qué auto hablaban. El dueño del taller, un hombre de manos gastadas por el aceite de motor, decía que ese carro tenía algo raro. Arrancaba en cualquier clima, aguantaba caminos de terracería, y sin embargo su nombre cargaba una leyenda que circulaba de boca en boca desde hacía décadas. Una historia que casi todo mundo daba por cierta, y que resultaba ser, en el fondo, mentira. Esto es el auto de mi padre. Y al final de este video, vas a entender por qué el Chevrolet Nova no murió por la razón que millones de personas todavía repiten como si fuera un hecho comprobado. Todo arrancó en 1962, cuando Chevrolet lanzó un compacto llamado Chevy 2 para plantarle cara al Ford Falcon, que se estaba llevando una porción enorme del mercado de autos económicos en Estados Unidos. El Chevy 2 venía en 3 niveles de equipamiento, y el más alto se llamaba Nova. No era un modelo aparte todavía, era solo el acabado premium dentro de una familia más grande. Motor sencillo, carrocería convencional. Nada del riesgo mecánico que había hundido al Corvair con su motor trasero. Chevrolet quería algo seguro, predecible, fácil de vender. Para 1968, la plataforma se rediseñó por completo, con una carrocería tipo Fastback, que compartía huesos con el recién nacido Camaro. Y ahí Nova dejó de ser solamente un acabado. Se convirtió en el nombre del auto entero. Motores que iban de los 4 cilindros discretos hasta bloques grandes, de 350 y 375 caballos, para quien quisiera correr en el cuarto de milla sin gastar en un Camaro completo. En 1970, la producción llegó a casi 254,000 unidades en un solo año. Eso no era un compacto de nicho, era una máquina de ventas. El repartidor de refrescos en Monterrey lo eligió porque cabía en cualquier callejón angosto, y el motor nunca lo dejaba varado. El médico rural, en el interior de México, lo usaba porque encontraba refacciones en cualquier pueblo, con un mínimo de comercio automotriz, ya que Chevrolet tenía distribución en casi todos lados. Y el joven que quería sentirse rápido sin arruinarse, compraba la versión S, y presumía el motor grande, frente a la ferretería del barrio, sábado por la tarde, con las ventanas abajo. En Argentina lo llamaron Chevy, y en Chile y Canadá circuló como Acadian, pero mecánicamente seguía siendo la misma bestia tejana, disfrazada con placas distintas según el país. La grieta llegó con el embargo petrolero árabe de 1973. De un día para otro, los motores grandes que habían hecho famoso al Nova se volvieron un lujo que nadie quería pagar en la bomba de gasolina. Chevrolet respondió reduciendo cilindradas, metiendo catalizadores, apagando poco a poco la parte deportiva del auto. Para 1975, el rediseño trajo suspensión nueva, frenos de disco al frente y un motor V8 más chico, pensado para cumplir normas de emisión que antes ni existían. El Nova seguía vendiéndose, pero ya no era el mismo animal. Y detrás de escena, en las oficinas centrales de General Motors, alguien estaba mirando un mapa completo de la compañía y no le gustaba lo que veía. GM tenía demasiados compactos compitiendo entre sí dentro de su propio catálogo. El Nova, con su plataforma trasera de tracción convencional, ya pesaba como una arquitectura vieja frente a lo que estaban haciendo los japoneses con autos de tracción delantera, más ligeros y más eficientes. La compañía decidió construir una plataforma completamente nueva, la Equus Body, de tracción delantera, y meter ahí a Chevrolet, Pontiac, Oldsmobile y Buick bajo distintos nombres. El Nova no encajaba en ese plan. Y en 1979, la línea de producción se detuvo en Estados Unidos. Nada de decreto gubernamental, nada de norma que lo prohibiera de la noche a la mañana. Simplemente dejó de tener lugar en la estrategia interna de la marca. Su reemplazo se llamó Chevrolet Citation,
Aquí es donde la historia que casi todo mundo conoce empieza a fallar. Durante décadas circuló la idea de que el Nova fracasó en los mercados de habla hispana, porque no va sonaba como una sentencia de muerte automotriz, un chiste cruel del idioma contra el propio producto. Libros de mercadotecnia lo repitieron como ejemplo clásico de mal manejo cultural de marca. Profesores de negocios lo pusieron en diapositivas durante años. El problema es que las cifras de ventas en México, en Venezuela y en el resto de América Latina durante los años del Nova fueron perfectamente sólidas, comparables a las de otros compactos de la época. Nadie dejó de comprarlo por el nombre. Investigadores de lingüística y de marketing revisaron archivos comerciales de la época en los años 90 y no encontraron ninguna caída de ventas atribuible a esa supuesta confusión fonética. El mito nació después, probablemente como una anécdota graciosa que algún vendedor contó en una conferencia y que se propagó más rápido que cualquier corrección posterior. La verdadera razón por la que el Nova terminó su vida en 1979 no tenía nada que ver con el idioma español. Tenía que ver con hojas de cálculo en Detroit, con una plataforma que ya no cuadraba en los planes de ahorro de combustible que el gobierno estadounidense exigía después de la crisis del petróleo, y con una corporación que prefería consolidar nombres antes que sostener una arquitectura mecánica que empezaba a ser costosa de mantener frente a la competencia. El nombre Nova no mató al Nova, lo mató una hoja de balance, pero la historia todavía guardaba una vuelta más. Una familia oculta que casi nadie asocia con el compacto ochentero de Camaro y bloque grande. En 1984, General Motors formó una sociedad con Toyota llamada NUMMI, usando una planta abandonada en Fremont, California, la misma que GM había cerrado por problemas serios de calidad y ausentismo laboral. El primer producto de esa alianza inesperada, en 1985, se llamó otra vez Chevrolet Nova. Pero por dentro era, casi sin disfraz, un Toyota Corolla. Motor de 1,6 litros y 74 caballos. Tracción delantera. Calidad de ensamblaje que sorprendió a los propios ingenieros de GM, porque el 85% de los trabajadores que antes producían autos defectuosos en esa misma fábrica eran los mismos que ahora, bajo métodos japoneses, entregaban un auto casi tan confiable como el original Nippon. El nombre resucitó, pero el corazón mecánico ya era completamente distinto. Ese segundo Nova solo duró hasta 1988. Chevrolet lo retiró cuando General Motors decidió apostar por una marca nueva llamada Geo, para vender sus modelos derivados de socios japoneses, y el sucesor directo del Nova de NUMMI pasó a llamarse Geo Prism. El nombre Nova quedó enterrado por segunda vez, ahora sin ningún mito lingüístico de por medio, simplemente porque a la corporación le convenía separar sus productos de origen japonés bajo una identidad propia. Y aquí está la ironía completa de todo esto. El Nova murió 2 veces. La primera vez lo mató una plataforma obsoleta y una crisis del petróleo que nadie en Detroit vio venir con suficiente anticipación. La segunda vez lo mató una estrategia de marca corporativa, no un problema de ingeniería ni de idioma. Y sin embargo, la explicación que sobrevivió en la memoria popular durante más de 40 años fue la más simple, la más contable en una anécdota de sobremesa, la del nombre que supuestamente no funcionaba en español. Un mito reemplazó a la verdad porque el mito era más fácil de repetir que un informe de costos de manufactura de General Motors. Quizás ese sea el verdadero destino de casi cualquier auto descontinuado. La razón real casi nunca es tan buena historia como la que la gente decide creer.